el próximo. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Qué emocionante ha sido compartir este tema sobre los gigantes de la Escritura. Y el gigante con el que vamos a correr hoy, sin lugar a dudas, es una inspiración de vida. Quiero preguntar, ¿quiénes alguna vez se han sentido desalentados? Yo creo que sin lugar a dudas todos, y no es que ahora mismo algunos de los que estamos acá o algunos de los que nos están viendo a través de nuestras plataformas se han sentido verdaderamente desalentados cuando llega el desaliento a la vida. A todos nos pasa, a los grandes hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, absolutamente a todos. El desaliento nos visita y a menudo cuando menos lo imaginamos. Una pequeña definición de desaliento es decaimiento del ánimo o desfallecimiento de las fuerzas. Es un estado emocional caracterizado por la pérdida de ánimo, ¿no? Yo creo que todos pasamos por algo así en la vida. Falta de motivación, falta de esperanza. Cuando una persona se encuentra abrumada por las dificultades, las cosas no le están saliendo bien, ¿verdad? Entonces percibe que sus esfuerzos no producen ningún resultado y se enfrenta entonces a obstáculos que parece son imbatibles. De tal manera que uno dice, creo que no hay esperanza para mí. Todos en esta vida hemos experimentado, insisto, si no es que ahora mismo estamos experimentando algún periodo de desaliento. Voy a decirles algunos matices rápidamente porque me encantaría entrar de lleno en lo que la Biblia nos enseña acerca de este hombre de Dios cuando enfrentó también el desaliento. Por cierto, vayan abriendo sus Biblias en Nehemías capítulo 4. Vamos a predicar y a meditar en este gran capítulo. Algunos matices. Puede haber un desánimo emocional, ¿no? Emocionalmente el desaliento se manifiesta en tristeza, en cansancio interior, en falta de entusiasmo. Todos, absolutamente los que estamos aquí lo hemos vivido. Puede ser también mentalmente, porque se empiezan a generar como pensamientos de derrota, pensamientos de inutilidad. Y empezamos a decir, no creo que valga la pena. No, sencillamente no lo voy a lograr. Es un decaimiento, obviamente, en el área mental. También se lo puede dar espiritualmente. En la Biblia se describe como debilitamiento del corazón. ¿Recuerdan cuando Josué fue convocado por Dios para decir, tú vas a conquistar la tierra prometida? ¿Se acuerdan qué fue lo que te dijo? Le dijo, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Di conmigo esto, desmayes, esto es desaliento. No te desalientes, yo estoy contigo. Imagínense, primero llenar los zapatos de un líder extraordinario como lo era Moisés y luego enfrentarse a un montón de naciones enemigas y llegar y conquistar la tierra. Por supuesto que tenía dudas como tú y yo, no lo voy a lograr, soy demasiado pequeño, tengo la experiencia, Moisés es el siervo de Dios, todas las preguntas que podía tener seguramente se acumularon en su vida. Por eso le dice, no temas ni desmayes, porque es una sensación de que la fe o la fuerza interior se apaga, y eso nos ha pasado básicamente a todos. Y en la práctica, ¿cómo se da? Abandonamos proyectos, abandonamos responsabilidades, claudicamos a nuestros compromisos. Lo mejor es cuando nos divorciemos, cada uno por su lado, ¿verdad? E incluso hay gente que pierde su confianza en Dios, sencillamente porque está desilusionado o está desanimado. En pocas palabras, el desaliento es como un peso en el alma que roba el gozo para seguir adelante. Eso es. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí entendemos perfectamente de lo que estoy hablando. Ahora, les tengo muy buena noticia a todos ustedes, porque fui a la Escritura para ver cuántos hombres en la Biblia experimentaron desaliento a lo largo de sus vidas o de sus ministerios. Y voy a ver algunos versículos bíblicos, nada más como por ejemplo, ¿no? Porque algunos dirán, no, ustedes son hombres de Dios, pues claro, siempre salieron bien las cosas. Para nada. Número 1, Moisés. Vamos a Números capítulo 11, versículos 14 y 15. Van a aparecer aquí en la pantalla. Vean las palabras de Moisés. Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harías un favor si me quitas la vida. Así que me veré libre de mi desgracia. Este es un gran pasaje que habla del desaliento que estaba experimentando este poderoso líder de Dios, Josué. Vean lo que dice ahí en Josué 7:7. Josué le reclamó a Dios, por si alguien de ustedes le ha reclamado a Dios, no se sienta solo, son muchos los que están en esa fila de espera. Señor y Dios,
¿por qué me hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego los entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. De haber sabido, ni cristiano me hago. De haber sabido, ni sirvo al Señor. De haber sabido el precio que significa estar casado. Ni sabía yo la responsabilidad de ser papá. O sea, todos hemos vivido circunstancias así. ¿Qué me dicen de Elías? Allá en primer libro de Reyes, capítulo 19, dice: y caminó todo un día en el desierto. Luego llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Elías, el de la gran batalla de los profetas de Baal, el que hizo descender fuego. Estamos hablando de un señorón del Antiguo Testamento, un siervo poderoso del Señor, con ganas de morirse. ¿Qué dijo? Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Desalentado. ¿Qué me dicen de Job? Bueno, el libro entero, solamente por poner un pasaje, Job 10:1. Y estoy harto de esta vida, para eso doy rienda suelta a mi queja y desahogo la amargura de mi alma. Este versículo sí, algunos tendrían que hacer lo propio, porque parece que es su modus operandi. Jeremías, el profeta llorón, vean lo que dice en Jeremías capítulo 15, versículo 10. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz como hombre de contiendas y disputas contra toda la nación. No he prestado ni me he prestado, pero todos me maldicen. ¿Y qué me dicen de los discípulos? Dice: ¿qué viene discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Si has luchado con el desaliento a lo largo de tu vida, y tengo que abrirles mi corazón como pastor, que no una, sino muchas veces en estas 4 décadas me he sentido desalentado, ¿sí? Alguien dice: no, pues yo te veo el domingo que predicas y subes y vas y predicas en el Conajeva y te vas a este congreso y vas. Tranquilo, todos hemos experimentado a lo largo de la vida, si no es que ahora mismo estamos luchando con el desaliento. Y ahora, es relativamente fácil que las personas se desanimen en los planes y en los objetivos que tenían originalmente. De hecho, hay una historia muy vaciada, muy simpática, de un joven que estaba a punto de arrojarse de un puente porque la vida carecía de valor y esperanza. Entonces un hombre se acercó y con él para tratar de apoyarlo y evitar semejante acto de cobardía, pero fue imposible. Y después de luchar y conversar y dialogar, finalmente los dos decidieron aventarse del puente. Así que esto del desánimo no solamente está presente, sino que es contagioso, querido. Y quizá Dios te trajo esta mañana aquí, o esta mañana que me estás escuchando, cualquier sea el día de la semana que estás viendo este mensaje, para recordarte que si te has sentido desalentado, hay esperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces tenemos que invitar a este gigante de la fe llamado Nehemías para darnos cuenta que él mismo pasó por una circunstancia de sentirse desalentado. Esto no es nuevo en la iglesia, está presente en todos los años. Y Nehemías, quien lleno de ánimo y recordado como uno de los líderes más importantes y mejores administradores de todos los tiempos, seguro tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. Déjame decirte que el desaliento regularmente se presenta en momentos muy específicos, y en esta historia vamos a ver exactamente cuando tenían un proyecto de reconstrucción de la muralla y vamos a reconstruir nuestra ciudad y estaban así encantados de la vida, pero de repente hay un momento crítico donde el desánimo se apodera del espíritu de esta nación en reconstrucción. Y quizá a lo mejor lo que tú estás viviendo, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en el área global del laboral, y a lo mejor tú eres uno de estos que el desánimo se ha apoderado de ti. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, quisiera que fuéramos juntos a descubrir qué tenemos que hacer cuando estamos desanimados, qué tenemos que hacer cuando estamos desalentados. Y creo que Nehemías tiene algunas trascendentes enseñanzas para brindarnos en este gran día, lecciones que podríamos aprender cuando pases por el desaliento. Así que si estás luchando contra el desaliento y quizá alguien diga: no, pastor, gracias a Dios estoy muy animado. Bien, guárdate este mensaje, porque tarde o temprano en la vida todos nos hemos sentido desalentados. Y en un futuro, cuando el desaliento empieza a golpear a tu puerta y tú le abras y se apodere de ti, ya sabrás qué hacer. Número 1, toma nota por favor.
cuando te critiquen mordazmente, lo primero que tienes que hacer es llevar el asunto a Dios. Así que vamos a ver rápidamente este pasaje de la Escritura. Si vamos a Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3, voy a dar lectura y luego vamos a hacer algunas aplicaciones de carácter práctico. Dice la palabra: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y lo que dice el versículo 3. Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echará abajo. Bueno, sin lugar a dudas, todos nos hemos sentido tarde o temprano así en nuestra vida. Y para ubicarnos en la historia, debemos recordar que el héroe del que estamos hablando hoy se encontraba en la corte de Persia cuando fue informado acerca de la situación de los hermanos en Jerusalén. Él era copero del rey. Recuerdan la historia y el trasfondo de Nehemías. Dice Nehemías que ellos respondieron, dice: los que libraron del destierro, y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén ha sido derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, dice Nehemías, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Ahora, la tarea que él tenía era una tarea muy difícil en realidad, pero él era un hombre que tenía mucha determinación. Ahora, en el capítulo 4, me voy a saltar porque todo comienza con este plan de reconstrucción, pero en el capítulo 4 dice que comenzaron la obra, pero sabían que iban a tener oposición. Y por propia experiencia, sé que cuando te dedicas a algo y lo haces con pasión, siempre va a haber personas que se opongan a ti. Bienvenido a la vida. Aquellos que de repente dicen: no, pues es que ser pastor de una iglesia es una cosa tan sencilla, nada más te levantas en la mañana el domingo y predicas. Me encantaría haber firmado un contrato así. Sin embargo, número uno, no firmé ningún contrato, y esto fue muy bueno porque entonces pues es 24/7 todo el tiempo, por los últimos casi 40 años de mi vida. Estar sirviendo, estar dando, estar ministrando, estar aconsejando, estar planeando, todo aquello. Y claro que he tenido momentos difíciles de crítica y de oposición, porque todos los que nos dedicamos a la obra del Señor vas a contar, y muchas veces de las personas que menos piensas, vas a estar recibiendo algún tipo de afrenta o algún tipo de crítica. Y déjame decirte como pastor y como compañero de camino, que el desaliento puede presentarse por causa de la crítica. Dice Nehemías: Sanbalat, Tobías el amonita, los árabes, los de Asdod, todos estaban realizando severas críticas contra el trabajo de Nehemías. Y vaya que las críticas se hicieron presentes. De hecho, en el capítulo 1, verso 3, vuelvo a leer: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, estaban en gran mal y en afrenta, y el muro derribado de Jerusalén y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, es interesante que los primeros que criticaron a los judíos fueron sus propios enemigos. Y no es de extrañarse, ya que cuando comenzamos a levantarnos de las caídas, cuando de repente recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, muchas veces los que se oponen son personas que no tienen conocimiento de Dios. A lo mejor inicias un nuevo ministerio, a lo mejor decides servir al Señor, a lo mejor recientemente recibiste a Cristo como Señor y Salvador y vas a experimentar una gran oposición. Y de repente a lo mejor escuchaste: no, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar y te va a ir como miel sobre hojuelas en la vida, y te empieza a ir, ya no sientes lo duro sino lo tupido, de todas aquellas personas que te van a criticar por la decisión de haberte convertido en un seguidor de Jesús. Dice el texto bíblico que el remanente, los que estaban de la cautividad, estaban bastante mal, y es una situación difícil. ¿Por qué? Vean nada más una de las críticas que hicieron, la acabamos de leer. ¿Qué hacen esos miserables judíos? Voy a hacer una actualización del texto para que puedas sentir lo que ellos sintieron cuando escucharon esta amenaza. ¿Qué hacen estos miserables cristianos? ¿A poco van a restaurar sus vidas? ¿Han de volverse a Dios para servirle? O comentarios como: lo que ellos edifican, si se sube una zorra, derribará su muro.
No hay nada más efectivo para desanimar a los que están trabajando en la obra del Señor que la crítica. Y esto va para todos los de esta iglesia o de cualquier iglesia que me está escuchando que están sirviendo al Señor. Porque de repente hay algo como de romántico. Pastor, yo quiero servir en el ministerio de alabanza. Yo quiero servir en el ministerio de niños. Yo quiero servir en el ministerio de conexión y amor. Yo quisiera abrir mi casa para un grupo pequeño. Esto suena maravilloso y quienes lo han hecho de verdad, gloria a Dios por ello. Es la mejor decisión que pueden tomar. Pero tengo que abrirles mi corazón y decirles, hay gente que no le va a gustar. Cuenta con ello. Lo hemos enseñado una y otra vez. Gente que es desertora, gente que está constantemente criticando lo que sucede. Es el tipo de persona que está juzgando la paja del ojo ajeno, pero no ven el bosque tropical que tiene en su propio ojo. Y ese es un grave problema. Y a lo mejor aquí estoy hablando de algunos detractores y algunas personas que no sirven en nada, en ningún ministerio, pero sí critican a los que valientemente dicen, pues Señor, úsame para tu gloria. De hecho, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, vean cuál fue la respuesta de Nehemías. Por eso oramos, díganlo conmigo, por eso oramos, una vez más, por eso oramos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No vas a juntar un grupo de personas para hacer una contraofensiva contra los críticos. Tú lleva el asunto a Dios, porque si yo entiendo, este ministerio es de Dios, esta iglesia es de Dios. Entonces vas y le dices, Señor, esa gente está lastimando a tus siervos, así que ahí te los encargo. No tienes que hacer otra cosa, no tienes que hacerte el sentido, no te tires en el piso, continúa adelante y lleva el asunto a Dios. Sencillamente vean lo que dice. Señor, aquí está la oración de Nehemías, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Ahora, si eres criticado por estar haciendo lo correcto, por haber puesto tu fe en Dios, por estar trabajando para el Señor, Él es quien te va a dar la salida y te va a reivindicar porque Él es bueno y misericordioso y no es deudor absolutamente de nadie de lo que les sirve. No dejes que la crítica te agobie, querido hermano. Déjala en las manos de Dios como lo hizo Nehemías. Es más, en ningún otro pasaje de la Escritura encontramos algo como esto. En Nehemías hizo dos cosas. Toma nota rápidamente en tu bosquejo. Número 1, llevó el asunto a Dios. Y número 2, persistió. Eso es importante. Llevas el asunto a Dios, pero no por eso vas con el pastor. No, pastor, yo ya no voy a servir porque piensan que lo hago por egoísmo. A ver, tranquilo, querido, tranquilo. Tú le llevas el asunto a Dios y sigues haciendo lo que estás haciendo. Él estaba librando batallas por medio de la oración y muchos cristianos es lo que tienen que hacer. No tomes represalias, no trates de limpiar tu nombre, no pierdas el tiempo. En pocas palabras, los grandes hombres de Dios oraban. Lo más natural y humano es que Nehemías tomara y se levantara en armas contra los enemigos, pero no usó sus armas, usó las armas de Dios. De hecho, hay un pasaje precioso que el Señor me dio cuando yo empecé mi ministerio. Ahí en Isaías capítulo 54. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, y esta es la herencia de los siervos del Señor, dice Jehová. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces he procurado a lo largo de mi ministerio, pues no estar diciendo, oye, ¿por qué hablas mal de mí? De todos modos van a hablar. Bueno, pues no es que bueno que hablen, ¿no? Pero cuando te sientas atormentado por la crítica, ora a Dios. No para que haya justicia, sino para que Dios toque el corazón de los desertores. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el ardor, dice la Escritura. Y la segunda cosa que hizo es que él persistió. De hecho, fíjense lo que dice el versículo 6. Después de orar, reedificamos la muralla y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Es decir, oraron y trabajaron. No como algunos que son criticados, son desanimados, ni oran y sí dejan de trabajar. Nehemías oró y dijo, Señor, este es asunto tuyo, yo tengo otras cosas que hacer, no voy a perder mi tiempo con estas personas, ¿verdad? No, ni vale la pena dejar el tiempo, dedicar tiempo a personas que no tienen ni siquiera el valor. Porque a menudo las críticas son, supiste, te enteraste, yo no estoy de acuerdo, que no es otra cosa más que actos de cobardía. Porque si de veras te interesara, entonces
Arribarías a las personas que estás criticando en realidad. Pero entonces no pierdas tu tiempo con eso y sigue haciendo aquello a lo cual Dios te llamó. Él no se quedó triste ante la crítica, siguió y persistió. ¿Por qué? Porque los críticos desmoralizan, pero los líderes animan. Él animó al pueblo: sigan adelante, vamos a seguir construyendo, ¿verdad? Aun cuando son amenazados por los planes del diablo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, llevar todo asunto a las manos del Señor. Segunda cosa, rápidamente toma la segunda lección de nuestro querido Nehemías. Cuando recibas ataques personales, ya no solamente críticas, sino ataques personales, recurre a Dios y haz tu parte. Recurre a Dios y haz tu parte. Vamos a seguir leyendo el texto bíblico. Versículos 7 y 8 dice la Escritura: pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la construcción, o sea, se pusieron a criticar y a hablar mal de ellos, etcétera, y estos señores, con ánimo renovado, siguieron reconstruyendo. Y como vieron que eran demasiado pieza, muy capaces para seguir adelante a pesar de las críticas, avanzaba la reconstrucción de la muralla, y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Pues claro. Y el texto bíblico: y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Mira, cuando los creyentes son mucha pieza para las críticas, de tal manera que nada les inhibe, el siguiente factor del desánimo es el ataque directo. Y vamos a encontrar en la vida muchos ataques de personas cristianas y de personas no cristianas, querido. Y tal vez ni conocemos todas las estratagemas del enemigo. La mayoría de los ataques del enemigo son como los de Sanbalat y la de los aliados. Quiero que vean básicamente lo que dice el versículo 11. Ese es un versículo muy revelador que nuestro gigante de hoy nos da a conocer. Y nuestros enemigos maquinaban. Vamos a ver qué es lo que pensaban, qué es lo que estaban pensando, lo que estaban lucubrando en su corazón. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Pero si este es el diablo mismo, ¿no? Ojalá te diera la cara de frente. No, es un cobarde, ¿no? Sin que te des cuenta, una caída, una tentación, no te das cuenta, alguien de tu familia que habla mal de ti, alguna traición de alguien que te dijo que era leal a ti, y de repente las cosas no están saliendo bien. Se llaman ataques, pero acá saben cómo son, regularmente sutiles. Fíjense lo que dice Nehemías: los enemigos dijeron que no sepan, que no vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagan cesar la obra. Entonces, amados de mi corazón, aquí tengo que decirles que quizá algunos de ustedes tienen algunas puertas abiertas en su vida que están permitiendo que el enemigo entre. Porque otra vez el enemigo está limitado por el poder que tú le des, ¿no? Si tú tienes esas puertas, por ejemplo, voy a pensar en algo. Algunos de ustedes tienen mucha amargura en su corazón y no puede perdonar. Y su amargura es contra Dios o contra alguien que le hizo la vida de cuadritos, ¿no? Y es una puerta abierta. No sé si lo sabías, pero es una puerta abierta. Tú le estás diciendo a Satanás: métete, porque estoy amargado, métete. Entonces él se mete. Y entonces va a sembrar discordia y va a sembrar enfermedades y dudas, etcétera, porque tú estás permitiendo abrir esa puerta, querido. Así que él no se mete a la fuerza, sencillamente son puertas abiertas para que Satanás haga su obra. Por ejemplo, voy a darles algunos casos. La mujer que da lugar a la ira y al resentimiento, diciendo que no puede perdonar a su marido porque la ofendió demasiado. Y lo más dramático del caso es que sigue abriendo una puerta a Satanás para que ella siga minando su vida y acabar con ella. O algunas relaciones personales que sabes que son puertas abiertas para Satanás, ciertos amigos, ciertas amistades que te están formando en tu peor versión. Puerta abierta. Por ejemplo, a lo mejor debilidad en la oración, flojera en leer la palabra, asistir a un grupo pequeño. Eso que vengas y te aburres en la casa de Dios, relaciones personales que no vienen de Él, demasiado tiempo perdiendo el tiempo en internet y en las redes sociales. Seamos sinceros y pidamos su gracia. Ahora, en el caso de lo que hizo Nehemías, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. ¿Qué fue lo que hizo? No cambió la estrategia. Cuando ya vio el ataque directo, ¿qué hizo? Fue a Dios y oró. Me encanta eso. Es decir, no vemos a una persona que eventualmente oraba, sino que su estilo de vida era orar. Ante ataques directos, otra vez no cambió la estrategia. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo estás en oración para pedir al Señor que te llene de ánimo y de fortaleza? Y cuando no lo tienes, pedir a personas junto a ti, grandes amigos en la fe: ¿podrían orar por mí?
Me siento con la pila baja. Qué bueno, ojalá y tengas esa clase de amigos con los cuales puedas llegar, ser completamente auténtico y decir, no le estoy pasando bien, podrían orar por mí. Creo que es importante que lo hagan, pero además hizo algo más. No solamente dijo vamos a orar, reforzamos la guardia. Es decir, lo que ellos tenían que haber hecho. Lo hicieron, es decir, la parte que a ellos les correspondía, lo hicieron. No cesaron el trabajo. Aunque estaban siendo atacados, no se metieron cobardemente a sus casas y decir, no, nos van a atacar en cualquier momento. Pusieron el asunto en las manos de Dios y continuaron con lo que Dios les había llamado a hacer. En tercer lugar, tercera enseñanza, cuando te falten las fuerzas, recuerda las promesas de Dios. Cuando te falten las fuerzas o te sientes desalentado, recuerda las promesas de Dios. Vamos al versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Ahora, déjenme decirles que este es uno de los pasajes que más me hacen meditar en esta historia, porque la palabra usada aquí es debilitados. Dice, los cargadores están debilitados. En el idioma original, que es hebreo, es tambaleando, vacilando o que están bamboleando. Así los trabajadores, imagínense, reconstruir, y además fue un récord lo que hicieron en reconstruir esa barda que había permanecido por años y años y años, más de 70 años destruida. En un periodo récord, ellos la levantaron. Ahora, es interesante cuando comentó este agotamiento. Por favor, quiero que noten bien. Edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Quédate con esta frase, hasta la mitad de su altura. Quédate con un momento aquí. Quiero invitarte a pensar en proyectos, pensar en matrimonios, pensar en carreras, pensar en un emprendimiento. ¿Cómo lo empezaste? Regularmente cuando empezamos algo, estamos más entusiasmados que llenos de sabiduría. Sí, hagámoslo y todos juntos y el pueblo unido jamás será vencido. Y ahí nos acabamos de casar, pastor, y estamos en una luna de miel permanente. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 días de casado. No, pues claro, a los 2 días no pasa absolutamente nada. Espero que no pase nada. Pero realmente cuando lo novedoso pasa de ser novedoso. Cuando te entregan tu carro mañana, pero vas a completamente tuyo después de 60 cómodas mensualidades. Y vas en la mensualidad 27, 28, 29, 30. Ahora, escucha esto. Está tu coche que ya no está nuevo, porque llevas 1 año y medio pagándolo, o 2 años ya lo estás pagando, 2 años y medio pagándolo. Y junto a ti se estaciona un carro nuevecito, 2025. El tuyo ya no es nuevo, es una carcacha del 23, por mencionar algo, ¿verdad? Y tú todavía lo debes la mitad. Y entonces empiezas a sentir en tu corazón, creo que no fue una decisión la que tomé. Todos los proyectos a la mitad tienden a desilusionarnos. Las parejas pasan su tiempo de luna de miel, lo novedoso se convierte en rutina y de repente el desaliento se apodera de ti, sencillamente. Y eso sucede cuando compramos cosas a crédito, ¿verdad? Ahora, quiero que vean lo que dijo el pueblo. El pueblo, la gente dijo, son muchos los escombros. Y yo digo, tiempo, son muchos los escombros. Tiempo. A ver, cuando ellos llegaron al lugar, ¿cuántos escombros había? Estaba lleno de escombros. Todo era escombro. Dice que la ciudad había sido completamente destruida, sus puertas derribadas y quemadas a fuego, y todos los muros o sea, era un desorden. Era terrible, era un pueblo lleno de escombros. Ahora, ellos tomaron de esos escombros y usaron esas mismas piedras para levantar el muro. Y dice que llegó a la mitad del muro. ¿Eso qué significa? Que había la mitad de escombros. Y entonces, ¿por qué dicen son muchos los escombros? Si cuando empezaron había más. Por una simple razón, querido. Y te lo dejo desde lo profundo de mi corazón. Dejaron de ver la mitad del muro y empezaron a ver los escombros que quedaban. Perdieron el enfoque. Y eso pasa en la vida. Cuando tú estás casado y ya llevas 10 años, 15 años, pierdes el enfoque de formar una familia conforme al corazón de Dios, de ser una expresión del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, y que estás preparando hijos para la eternidad, y que estás siendo un eslabón, una serie de eslabones donde el evangelio de Cristo va a llegar a la 3ª y 4ª generación. Perdiste, ya de repente son muchos los escombros. Dejas de ver la bendición y entonces comienzas a ver los escombros.
Hay demasiado escombro, el ánimo, el escombro, ¿verdad? Son hermanos siameses. ¿Qué pasa con una mamá cuando tiene que cambiar 60 pañales llenos de suciedad y en medio de la confusión dice, hay demasiada suciedad, demasiados pañales, demasiados trabajos? ¿Qué perdió ella? La visión. Ha perdido la visión de que ese niño va a crecer y va a ser el deleite de un instrumento en las manos de Dios para que ese pequeño pueda desarrollar todo su potencial para la gloria de su nombre. Perdió. Aquel que dice, yo quiero servir al Señor, y de repente vienen los cocolazos y la gente que no está de acuerdo y las altas traiciones y los que hablan de ti. Perdiste. ¿Y a quién estás viendo? A todos los detractores, en lugar de estar viendo la visión de aquello a lo cual Dios te llamó. Es fácil hacerlo, sobre todo cuando estamos a la mitad del camino, querido. Déjame recordarte lo que hizo Nehemías. Luego de examinar la situación, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles, gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas y por sus esposos y por sus hogares, sus esposas y sus hogares. ¿Qué hicieron? Recordaron las promesas de Dios. Y yo quiero decirles a los papás que ya se cansaron de orar por sus hijos descarriados, a los enfermos que ya se cansaron de orar por su enfermedad, a los líderes que ya están a punto de tirar la toalla, ¿verdad? Porque están muy cansados, les digo, y les digo lo que dijo Nehemías, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen. Acuérdense de las promesas fieles del Señor. Y miren qué pantalones los de Nehemías. No le quitó el trabajo, al contrario, les dio más trabajo. ¿Por qué? Porque recordó, o más bien sabía, el principio que luego el apóstol Pablo escribió: cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y los que esperan en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Y finalmente, cuarta enseñanza: cuando tengas temor, renueva tu compromiso con Dios. Versículo 10, segunda parte, decían, no vamos a poder reconstruir la muralla. Quizá la técnica más sutil del enemigo es hacernos perder la confianza. Cuando una persona pierde la confianza, entonces deja de creer. Y cuando deja de creer, deja de luchar, deja de servir, deja de comprometerse, deja de ser responsable, porque lo que perdió fue la confianza. Ahora, el verso 6 dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué significa esto? Que todo esfuerzo comienza en el corazón. Ahora, ellos sabían la estrategia del enemigo. Por eso en el versículo 12 dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados, los van a atacar por todos lados. Eran sus amigos, eran sus hermanos. Yo les diría, hermanito, no me ayudes tanto, ¿verdad? Cada vez que venían, dicen que hasta 10 veces les dijeron. ¿Y qué hizo entonces Nehemías? Observen, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Qué fue lo que hizo? Renovó su compromiso con Dios. A ver, querido, ¿cuántas veces has querido huir? Si yo te hablaba de las veces que he querido huir, de renunciar a las expectativas, a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un pastor funcional, o sea, oportunidades me han sobrado, querido, al igual que tú. ¿Qué deseo tenemos de escapar, de zafarnos de las exigencias de la vida? Pero luego de soportar el desaliento, pudiéramos ser guiados a grandes oportunidades donde podamos servir al Señor con alegría. Y después de mucho esfuerzo, seguir esperando en Dios. Porque a lo mejor estás en el borde de una de las experiencias espirituales más maravillosas de tu vida y tú decidiste claudicar. En el peor de los momentos, dar la vuelta atrás. Y hoy te digo, detente, porque podrías estar al borde de los años más maravillosos de tu vida. Y esto me lleva a 3 últimos consejos a manera de conclusión, que son como recomendaciones extras de nuestro querido Nehemías. Cuando pase esto, número 1, unifiquen los esfuerzos en una misma meta. Todos los trabajadores estaban esparcidos o dispersos por el muro, pero entonces lo que hizo Nehemías fue que los juntó por familias.
Fíjense, interesante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú y tu familia tienen que hacer un compromiso de seguir caminando cerca de Dios, ¿verdad? Tienes que asistir a un grupo pequeño. Júntate con otros creyentes que también han vivido tiempos de desilusión. Y entonces unos a otros se animan. Así que unos a otros unifican los esfuerzos. 2, dirijan siempre su atención a Dios. ¿Qué significa? Los escombros son muchos. Deja de ver los escombros, querido. Más bien acuérdate, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que los falte conforme a sus riquezas en gloria. Además, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Deja de ver la mitad del muro tirado. Ve las oportunidades de Dios. Y finalmente, oren y trabajen juntos. Ya Dios había hecho la obra y ellos estaban preparados para esa gran ocasión. No solo estaban pensando, sino estaban con una actitud correcta. ¿Qué tienes en tus manos? ¿No? A ver, ¿qué tienen en sus manos? El texto bíblico dice que en una mano tenían la pala y en la otra mano tenían la espada. Me encanta esto. ¿Qué significa? Los dones, los talentos, las habilidades que Dios te ha dado. Ahí están, úsalos. Y por el otro lado, la espada, la fe, la confianza, la palabra de Dios. Entonces ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando y cuando venían las luchas, ellos podían presentarse y presentar defensa. Y esto es lo que hacemos, esta dinámica de liderazgo, ¿sí? ¿Sigues sirviendo a Dios? Oye, pero hay batalla, sí, pero también estás preparado para la batalla y puedes salir adelante porque Dios está contigo. Amado de mi corazón, este día tenemos que agradecer al Señor por una vida como nuestro Nehemías, que finalmente concluyó después de 60 días. Por favor, quiero que piensen en lo siguiente: 70 años nadie hizo nada y el tipo en 2 meses levantó el muro. No sé qué estás esperando para ver los milagros de Dios en tu vida, pero hoy quiero invitarlos a que hagamos una oración y le digamos a Dios: Señor, yo quiero este espíritu de Nehemías. Me siento desalentado, pero quiero confiar en tus promesas, quiero orar lo suficiente cuando vengan las luchas, que puedo rodearme de otras personas que me puedan ayudar a ser una mejor persona, un mejor hijo tuyo, y finalmente jamás olvidar las promesas que tú has reservado para quienes te aman. Inclina tu rostro y oremos juntos a Dios. Padre, con gratitud estamos delante de ti, agradecidos por la bendición que nos das de haber caminado con este extraordinario gigante. Gracias por su influencia, gracias por su testimonio, gracias por su vida que nos inspira, Señor. Aun cuando estamos desalentados por las circunstancias de la vida, cuando las cosas no salen bien, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro refugio. Decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la vida. Y aunque mi carne y mi corazón desfallecen, la roca de mi corazón y mi porción eres tú para siempre. Señor, anima a tu pueblo, que podamos salir de estas puertas con ánimo renovado, diciéndote: vamos a continuar amando, sirviendo y transformando al mundo hasta el último de nuestros días. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Y los que están de acuerdo conmigo dicen amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ánimos en el nombre del Señor.